Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 20 de junio de 2025. Estamos en el día posterior al impacto del huracán Eric en la región sureste de nuestro país, concretamente en Oaxaca y Guerrero, y empieza ya la revisión de los daños muy puntuales de lo que dejó este fenómeno meteorológico. Hay algunos daños importantes en Oaxaca que están en proceso de atenderse. Se reconoce la muerte de una persona, un menor de edad. Prácticamente es el único saldo hasta este momento. Le tendremos todos los detalles con enlaces al lugar directamente donde ocurrieron estas circunstancias, estos hechos. Hoy también es el Día Internacional del Refugiado, el día de que se recuerda la necesidad de millones de personas de huir, de salir de sus países de origen por diversas razones, casi todas por razones económicas, pero cada vez más también existen elementos vinculados con el cambio climático que obligan a muchas personas a salir de sus lugares de origen, la violencia creciente y también la necesidad, pues, de encontrar una mejor alternativa de vida por cuestiones políticas. También tendremos toda la información y, por supuesto, la información, los datos sobre el clima en México, lo que sucede en la política, una iniciativa también para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de aplicación, estos que le entregan a usted servicios, alimentos, comida, los que los llevan también en los servicios de taxi que pide usted por internet. Hay una propuesta para regularizar la vida laboral que tiene, que está muy, muy precaria, y hay un programa piloto que empezará dentro de unos días. De todo esto y más le contaremos en los siguientes minutos. Le invito a quedarse y por lo pronto vamos con las noticias. 39 municipios de la costa oaxaqueña reportan daños por el impacto del huracán Eric. Villa de Tututepec y Pinotepa Nacional son los más afectados. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, resaltó la reforma para trabajadores de plataformas digitales, que otorga acceso al IMSS, protección contra accidentes de trabajo y prestaciones como guarderías y crédito Infonavit. Suman 222 connacionales detenidos en Estados Unidos. El canciller Juan Ramón de la Fuente hablará en conferencia de prensa sobre el fortalecimiento de la red consular en aquel país. La jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de apoyos económicos a hombres de 63 y 64 años de edad, así como el primer apoyo universal en el país para las y los ciudadanos de 57 años y más. Este viernes se cumplen 17 años de la muerte de 12 jóvenes en la discoteca News Divine de la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, y sus familiares aún recuerdan con tristeza esa tragedia y continúan exigiendo justicia. Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera morir de sentimiento. Es Lila Downs y esta canción que seguramente ya la identificó, canción mixteca, una canción que acompaña a las personas migrantes, particularmente oaxaqueñas, en su travesía hacia la región del norte de nuestro país, los que van a los campos agrícolas en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, y también los que se van a otros países, a Estados Unidos, particularmente en California. Una canción que habla de la nostalgia por el lugar donde nacieron,
donde uno ha nacido, todos los que de alguna forma somos migrantes, pues siempre recordamos mucho los tiempos iniciales de la infancia, de los amigos, de la familia, que a veces es necesario abandonarla. Y escuchamos en esta emisión de El Acento, justamente porque hoy es el Día del Refugiado. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, hay por lo menos 120 millones de personas en el mundo que están desplazadas de sus hogares al haberse visto forzadas a huir por la guerra, la violencia, la persecución, el cambio climático, la pobreza, la miseria y también porque eso ocurre, el hostigamiento por la decisión de la preferencia sexual de las personas. Es una cifra que va en aumento y sobre todo con lo que sucede ahora mismo en Medio Oriente con este conflicto que ha desatado Israel, que se suma a otros que ya existían. De hecho, Siria es el país que más personas desplazadas registraba, al menos hasta finales del año pasado. La ONU reconoce que el 40% de estas personas desplazadas y muchos de ellos obligados a vivir en otros países son menores de edad y una cantidad cada vez mayor de mujeres. Es el dato real de lo que existe actualmente en el mundo entero y que recordamos hoy, 20 de junio, el Día del Refugiado. De sentimiento Nakahika yori nuñu nunika kuri Kuasha tindo ni hakunte iniri Handau yo maturi nu handi sotachi kunirinda. Evalúan daños de Eric en Oaxaca. Antes de irnos a la información, le queremos mandar un fuerte abrazo a quienes nos escuchan en todo el planeta y a través de Radio México Internacional en la República Mexicana. El Sistema Nacional de Noticiarios trabaja día y noche para usted. Aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación, Sofía Gutiérrez en la producción y un servidor, Alberto Nájara, en los micrófonos. Y vamos a dar paso a la información. La presidenta Claudia Sheinbaum viaja en estos momentos a Oaxaca para coordinar los trabajos de atención por las afectaciones que provocó el huracán Eric, principalmente en la zona del Istmo y la costa de dicha entidad. La presidenta confirmó la muerte de un menor de edad cuando atravesaba junto a su madre una zona con corriente, un río en San Marcos, Guerrero. El gobierno del estado apoya a la familia. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que 39 municipios de la costa oaxaqueña reportan daños por el impacto del huracán Eric. Dijo que Villa de Tutultepec y Pinotepa Nacional son los más afectados. Escuchemos. Pero donde tuvo mayor crisis o afectación más fuerte fue en Tutultepec. La Villa de Tutultepec es un municipio colindante a Puerto Escondido. Este municipio tuvieron afectaciones en Chacagua Isla, Chacagua Grúa, así como también San Juanito, la comunidad de Cerro Hermoso. Vamos, es parte de lo que comenta el gobernador de Oaxaca con respecto a los daños que se registraron en algunas comunidades en Oaxaca. Informó además que como consecuencia del desbordamiento del río Los Perros, 2,000 viviendas resultaron afectadas en el municipio de Juchitán. Escuchemos. Por el desbordamiento del río de Los Perros, es un río que va de la Sierra Mije y baja hasta el Istmo de Tehuantepec, atraviesa Ciudad de Ixtepec, Saltepec, Espinal, llega a Juchitán. En esta ocasión fueron desbordados el río y afectó algunas secciones que tiene Juchitán, como la primera sección, la quinta sección, la séptima, octava y novena sección. Fueron inundados pues la totalidad de estas secciones, fueron afectados 2,000 viviendas en esta ocasión. Tenemos en este momento 73 personas albergadas en Chitán.
Esto es lo que comentaba el gobernador de Oaxaca en la mañanera del pueblo en Palacio Nacional este viernes. La llamada, como usted bien lo acaba de escuchar, no fue tan sencilla, y es que todavía existen algunas afectaciones en la comunicación telefónica y por internet en algunas regiones de Oaxaca. ¿Cómo se encuentra en este momento Pinotepa Nacional, en uno de los lugares de mayor impacto del huracán Eric? Nos enlazamos con nuestro compañero periodista José Alberto Clemente, quien se encuentra allí en Pinotepa Nacional. José Alberto, gracias por este enlace. Buenas tardes, te saluda Alberto Nájar. Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, tu servidor y José Alberto Clemente desde Pinotepa Nacional o desde toda la región de la costa. ¿Cómo nos encontramos en estos momentos? Ya se empieza a sentir la preocupación de las y de los ciudadanos por las afectaciones de este huracán Eric, que precisamente, como hacías referencia, pegó en Pinotepa Nacional de manera muy fuerte. Uy, tenemos este problema con la comunicación, se nos interrumpió la llamada, vamos a tratar de restablecerla. Como le comentaba, pues sí, esta situación todavía causa afectaciones y daños. Hubo problemas en el abastecimiento de electricidad. Recuerde usted que la telefonía celular pues depende justamente de las antenas, a diferencia de la telefonía fija, que pues que se mueve de alguna u otra forma por los cables de fibra óptica. En un servicio meteoro como un tema como el meteoro que azotó a esa región de Oaxaca, pues siempre existen este tipo de consecuencias. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con nuestro compañero periodista. Le comento además que se hizo un balance también de la situación que se encuentra en Guerrero, donde el huracán dejó algunas afectaciones en caminos, en algunos lugares también dejó inundaciones, deslaves. Ya el puerto de Acapulco, que es uno de los sitios de mayor atención de los medios de comunicación y de las autoridades, se encuentra ya restablecida la actividad. Vamos ahora sí con nuestro compañero José Alberto Clemente. Te recuperamos, José Alberto, nos contabas. Sí, Alberto, pues decirles que ya la situación se empiezan a sentir de alguna u otra manera los estragos. Como tú sabes, estamos a más de 24 horas que se presentó este fenómeno meteorológico, y las comunicaciones, sobre todo, es vía terrestre, es lo que más está afectando a la ciudadanía, ya que muchas ciudades no pueden salir a abastecerse de víveres, sobre todo en las comunidades afromexicanas que están en la franja costera de los municipios que fueron afectados, como bien señalabas, fue Tututepec, pero también Santiago Jamiltepec, también está Santo Domingo Armenta afectado, también está Santiago Tapexla, que están sobre la margen de las costas ribereñas, y otros municipios afromexicanos como lo de Soto, Llano Grandes, Mártires de Tacubaya, son municipios afromexicanos que tienen muchas afectaciones. Desafortunadamente, pues los techos de estas casas son los que se volaron, están completamente incomunicados. Nosotros identificamos este distrito de Pinotepa Nacional por microrregiones. Comentarte la microrregión de los Jicayanes, donde se ubican 6 municipios con hermanos indígenas, también tienen serios problemas de comunicación. La microrregión de La Llanada, donde mayormente somos afromexicanos, se encuentra totalmente devastada. De hecho, yo estoy en estos momentos en una comunidad que se llama José María Morelos, que está ubicada en el municipio de Guazolotitlán, donde somos uno de los mayores productores de papaya a nivel nacional, y créeme que estamos observando cómo todas estas sembradíos de papaya, que es la primera cosecha, nos referían en las entrevistas que hicimos a los ciudadanos, están completamente destruidos. ¿Qué es lo que ellos esperan? Que después de que ya se habiliten los accesos a cada una de las comunidades, se hagan las mesas de trabajo para que se puedan cuantificar los daños y ver de qué manera, en una suma de esfuerzos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Salomón Jara van a atender esto. Nosotros estamos entendidos, y la ciudadanía, que lo primero es salvaguardar la vida, y bueno, pues hay que actuar de inmediato en el tema de poder darles un lugar, un refugio.
para estas personas que están muy, muy, muy afectadas en sus casas, habitación, en todas estas comunidades. Ha sido importante la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y la Comisión Federal de Electricidad. Te comentaba, estoy precisamente en una agencia que se llama Morelos y en estos momentos pues hay árboles caídos y los elementos de la Guardia Nacional están haciendo sus actividades y eso nos va a permitir desahogar un poco la tensión, ojalá así sea, para que la gente pueda abastecerse de algunos víveres y que puedan entrar y salir para buscar alimento. Hay personas que tienen que ir al médico. Ahorita nos encontramos a una persona que va a parir una de sus hijas y bueno, no encontraban cómo salir hasta que llegó la Guardia Nacional y ya nos están dando acceso. Y otra situación es el abasto de combustible, que al menos en Pinotepa Nacional de 7 gasolinerías, 5 están colapsadas, los techos están colapsados, por lo tanto no hay el abastecimiento de este combustible en Pinotepa y nada más están funcionando 2 gasolinerías. Y bien hacía referencia también la presidenta Claudia Sheinbaum, ya arribó al estado de Oaxaca, ella tiene contemplado visitar 2 comunidades como es el Zapotalito y Cerro Hermoso, que sí fueron muchos muy afectados, pero eso se ubica en el distrito de San Pedro Mixtepec. Aquí en el distrito de Pinotepa también la ciudadanía está esperando que la mandataria de nuestro país, bueno, pues voltee los ojos hacia todas estas comunidades. Entonces, estamos en una situación difícil en este momento. ¿Hay alguna idea, José Alberto, de en qué momento tendrían restablecidas las comunicaciones? ¿Les han dicho algo? No han dado ningún parte sobre eso. Lo que sí hemos observado es que al menos la energía eléctrica, yo creo que va a ser el primer punto que está trabajando el gobierno federal a través de la CFE, porque hemos visto que sí se concentró en Pinotepa Nacional, donde está el área comercial, varias brigadas de CFE que desde muy temprano, por ejemplo, hoy salieron a trabajar y los hemos observado por la información que tenemos en los recorridos que hacemos, por la información que nos hacen llegar cuando es posible a través de las redes sociales, que ya están trabajando. Y te insisto, lo de los caminos, los accesos, este camino en el que me encuentro, precisamente íbamos a pasar y se cayó un árbol. Afortunadamente está la Guardia Nacional haciendo las actividades. Y de este tipo de ayudas son las que se necesita, desahogar los accesos, los caminos, para que la gente pueda abastecerse de alimentos. Y yo creo que, como lo ha dicho el gobernador del estado, Salomón Jara, pues ya dio las instrucciones al DIF estatal que encabeza la señora Irma Bolaños para que también se pueda canalizar este tipo de programas alimenticios que tiene el DIF estatal en toda la región. Sí hay temas muy sensibles de comunicación hacia toda esta región de la costa. Ahora bien, ¿cómo está el clima? ¿Llueve? ¿Hay alguna posibilidad de que ocurra alguna precipitación que pueda empeorar estas circunstancias, José Alberto? De hecho, ahorita en el lugar precisamente donde estoy parado está un chipi muy normal, pero sí ya pasó nuevamente una precipitación no muy pesada, pero con esto se ablandecen un poco más los árboles, los postes que estaban medios caídos, y es precisamente lo que estamos encontrando ahorita, que los que estaban medios caídos con esta agua ahora sí que cayeron junto a los árboles naturales y también los postes de luz y los postes de telecomunicaciones de Telmex, perdón por el comercial, pero bueno, de la compañía telefónica, también ya están tirados. Entonces eso es lo que hace muy difícil el acceso a las comunidades. Y comentarte los refugios en las comunidades afromexicanas que te hacía referencia de lo de Soto, Tacubaya, Santiago, Llano Grande, San José, Estancia Grande, pues los techos de las canchas municipales de básquetbol, que es donde regularmente se usaban como refugios temporales, pues no existen. No hay lugares donde en estos municipios, que son municipios por su población, pudiéramos decir pequeños, no tienen la posibilidad de tener refugios. Y solamente en Pinotepa Nacional, que es el municipio más grande, pues ahí sí hay albergues donde
ellos están sacando la gente de sus comunidades, son 55 comunidades que tienen este municipio de Pinotepa Nacional, donde sí ya empieza a llegar a la gente a los albergues porque no tienen qué comer, porque todos sus bienes, pues sus casas ya no tienen techo porque la mayoría o gran parte eran de láminas. Pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la situación en esa zona que te encuentran las comunidades, rancherías, agencias del municipio de Pinotepa Nacional, José Alberto Clemente. Y pues si nos lo permites, sigamos en contacto para saber qué es lo que sucede y sobre todo qué es lo que se puede hacer desde el centro de nuestro país. Gracias, José Alberto. Estamos pendientes, Alberto, muchas gracias por tu llamada y gracias por preocuparse por esta región de nuestro gran país que es México. Sabemos que la región de la costa es fuerte, vamos a salir adelante, pero necesitamos el apoyo del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que está haciendo el gobernador del estado, Salomón Jara, y las administraciones municipales. Los ciudadanos estamos puestos para hacer lo que tengamos que hacer para salir adelante en esto. Sin dejar de lado, mi querido Alberto, si me lo permites, sí, comentarte que ya según el pronóstico del sistema de meteorológico, pues ya prevé también que se está formando nuevamente una posible depresión tropical en frente de las costas de Chiapas y Oaxaca, que tiene un 20% de probabilidades de evolucionar. Ojalá que se pueda desviar, porque esto de los fenómenos naturales no son como que muy leales y son pronósticos, pero ojalá pudiera salir de esta región porque sí necesitamos mucha ayuda para reconstruir la costa de Oaxaca. Pues esta es la época. Estaremos pendientes, como te digo, de cómo evoluciona todo esto. Sigamos en comunicación, José Alberto. Por supuesto, Alberto. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Hasta pronto. Es nuestro compañero periodista en Pinotepa Nacional, Oaxaca, José Alberto Clemente. Y este panorama que usted acaba de escuchar, difícil, sobre todo en las comunidades, en las agencias, como se le conoce también en algunas entidades. Son rancherías, son pequeñas poblaciones que pues tienen condiciones ya de por sí precarias, son sobre todo comunidades agrícolas que, como bien comentaba nuestro compañero periodista, pues han tenido una afectación importante en los cultivos de papaya. Ya lo había comentado en la mañanera del pueblo el gobernador de Oaxaca. Sí, hay una afectación importante de la zona de cultivo de este fruto, la papaya, de lo que viven muchas comunidades y también lo que nos comentaba, y es importante el dato. Hablamos de comunidades indígenas y afromexicanas, que ya de por sí tienen una condición complicada. Está ahí ya la Guardia Nacional, como también nos reportaba nuestro compañero José Alberto Clemente, y la Secretaría de Marina, el plan DN3 está también ya en actividad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado ya, de hecho, a Oaxaca. Hace unos momentos la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que Sheinbaum está en Oaxaca y realiza un sobrevuelo de las zonas afectadas por el huracán Eric. Muy probablemente va también a pasar por esta región de Pinotepa Nacional, donde tuvimos un enlace pie a tierra con nuestro compañero periodista. En redes sociodigitales, la Coordinación de Protección Civil señala que la compañía, va con el gobernador Salomón Jara y la secretaria de Gobernación, el secretario de Defensa, de Marina, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la secretaria del Bienestar, de la Comisión Nacional del Agua, responsables del IMSS Bienestar, de la Secretaría de Seguridad, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y la profesora, la maestra Leticia Ramírez, del área de atención ciudadana. Entonces estamos ya con esta noticia que le comentamos. La presidenta Claudia Sheinbaum realiza un sobrevuelo en estas zonas afectadas por Eric. Toda la atención se concentró en las primeras horas en Guerrero y particularmente en Acapulco. Pues sí, la historia reciente hablaba de eso, justamente poner la mirada allí, pero la mayor afectación, como nos han reportado en Imer Noticias, pues es allí en las zonas vulnerables, las comunidades de Pinotepa Nacional, por ejemplo. El conteo que se ha hecho y que se dio a conocer en la mañanera del pueblo es las comunidades afectadas en Guerrero, en municipios afectados en Guerrero por Eric fueron Ometepec, Coajinicuilapa y San Nicolás.
En Oaxaca, las comunidades afectadas fueron, como algunas de las que mencionó nuestro compañero periodista, pero entre otras fueron San José Estancia Grande, Santa María Cortijo, Santo Domingo Armenta, Santiago Tepextla, Santa María Huazorotitlán, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, San Juan Bautista, Lo de Soto y Santiago Llano Grande. Estos dos justo a donde hicimos el enlace hace unos momentos. Se han desplegado 34,000 servidores públicos de los 3 niveles de gobierno para atender a la población. La Comisión Federal de Electricidad ha informado que la afectación al servicio eléctrico fue en Oaxaca y Guerrero de 276,885 usuarios. Hasta el momento se ha restablecido el servicio, pues casi la mitad prácticamente, 142,349 usuarios. Este es el reporte hasta las 7 de la mañana de este viernes. Los vientos se registraron hasta 205 kilómetros por hora cuando llegó Eric como categoría 3. Y esto provocó, pues sí, daños fuertes en techumbres de las viviendas, que casi muchas de ellas son de lámina, de metal o de otro tipo de material, de algún tipo de plástico. Daños en las viviendas, los techos, en algunas infraestructuras, algunos puentes, algunas, pues sí, también casas bardas que ahí estaban cerca de los ríos. Se cayeron árboles y bloquearon caminos, como bien nos reportaban hace unos minutos. Y también la crecida de los ríos que ya empiezan a tomar su cauce. La Secretaría de Comunicaciones reportó cortes totales de circulación en varias carreteras. Ya están en proceso de atenderse. El plan DN3 de la Secretaría de la Defensa y el plan Marina están en activo para atender a la población, la población de toda esa región. En total hablamos de 39 municipios afectados en la costa de Oaxaca, 25 en la Sierra Sur, 5 en la cuenca del Papaloapan, 3 en Istmo de Tehuantepec y 2 en la Sierra Norte. Villa de Tutultepec es la localidad más afectada. Pinotepa Nacional, como lo escuchábamos, tiene problemas de conectividad. El paso vehicular está cerrado. Sí se necesita hacer un viajecito. Si usted ha tenido oportunidad de ir para allá, si esas cuesta arriba, muchas curvas, es una carretera de 2 carriles que pues con mucha frecuencia pues tiene problemas de comunicación. Entonces pues ya de por sí es complicado, y con esto que ha ocurrido pues es un poco más difícil. El río de los Perros se desbordó. Hay una afectación a comunidades en Juchitán. 2,000 viviendas son afectadas, hay 73 personas en albergues. Los lancheros y pescadores de la zona costera pues también resultaron afectados, aunque ya todavía no se puede navegar porque el mar sigue muy picado, pero pues las condiciones van a mejorar para el fin de semana. Es parte pues de lo que le podemos dar en el reporte de lo que ha sucedido con Eric en aquella región, en Oaxaca y en Guerrero. En Ciudad de México también hubo pues una operación importante por la cantidad de agua que ya llevamos toda la semana con lluvias importantes. De hecho, hace un par de días se reportaba que cayó una cantidad importante de agua, decían 30 veces el Estadio Azteca. Estábamos hablando de, pues sí, se rompieron algunos récords en la cantidad de agua que cayó en unas cuantas horas. Aquí en Ciudad de México no hay reporte de daños mayores, pero bueno, se desplegaron efectivos de la Secretaría de la Defensa. Fueron 1,334 soldados de la Fuerza de Apoyo contra Desastres del plan de N3. Es pues parte de la información que se ha dado a conocer. Mira, hay algunos otros datos rapidísimo, sobre todo en lo que se refiere a Oaxaca. Hay viviendas afectadas, 9 derrumbes carreteros, corte parcial de energía eléctrica. Hay el reconocimiento de zonas terrestres y también por vía aérea de parte de la Secretaría de la Defensa. Se han distribuido más de 5,000 raciones diarias de desayuno, comida y cena,
y se establecieron también algunos cordones de seguridad. Hay 10 albergues instalados en Guerrero con 1,591 personas alojadas, 2 albergues en Oaxaca con 210 personas, estos son de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como también se establecieron servicio de baños portátiles para todas estas personas. Es pues parte de la información hasta el momento del saldo del paso del huracán Eric. Vamos a seguir en el tema un poquito más adelante, pero por lo pronto vamos también a organizar nuestro servicio informativo. Le invito a hacer una breve pausa, son unos minutos y enseguida regresamos. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Por ejemplo, en WhatsApp, 55 66 31 24 27, 55 66 31 24 27. Nos puede escribir a @imer_noticias, así nos ubica en X y en Threads, en hilos. O bien, envíen los mensajes a Imer Noticias, así nos llamamos en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra en X como @anajarnajar. Todas sus sugerencias de temas, críticas, quejas, también nos han llegado quejas, pues sí, uno no es perfecto. Comentarios, señalamiento, lo que usted guste y mande. Si quiere mandarnos un chistorete, pues es viernes, lo puede hacer y aquí lo vamos a evaluar y decidimos si te lo contamos o no al aire. Bueno, entonces estamos ahí pendientes de todas sus comunicaciones. Mire, es importante también señalar que ya para irnos a otros temas y cerrar este asunto del huracán Eric, hay también afectaciones en algunas otras entidades. Por ejemplo, en Veracruz. En Veracruz, desde anoche, el gobierno de ese estado decretó la suspensión de clases en 37 municipios para el día de hoy. La Secretaría de Educación de Veracruz dijo que ante las lluvias que han caído como consecuencia de este fenómeno meteorológico, no hay clases en ninguno de los niveles. Hay un exhorto para que la población se mantenga informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones de protección civil y pues tomar todas las precauciones debidas. Si no tiene usted que salir, pues no lo haga. Espere a que pase el mal tiempo, que dejen de llover si es el caso. Y sobre todo no se acerque si usted vive en algún lugar que hay un río, pues manténgase pues a prudente distancia, porque las crecidas de los ríos de pronto sí son importantes y pueden ser muy repentinas. Si está usted en una ciudad, pues los postes de luz siempre son una situación que hay que darles la vuelta. Si hay cables tirados, tampoco se acerque. En fin, las precauciones que usted ya conoce. Y por lo pronto también un poquito de paciencia. La Comisión Federal de Electricidad ha informado hace unos momentos que se restableció el servicio eléctrico en el 72% de los usuarios afectados. Particularmente en Oaxaca y en Guerrero, que como le comentaba son 276,885 usuarios. El 72% ya tienen el servicio de electricidad. Es pues el parte del huracán Eric a prácticamente un día que terminó de tener su impacto en la costa del Pacífico de México. Si hay información sobre este tema, se la haremos saber en tiempo real. Pero antes tenemos más noticias. Regularizan a trabajadores de aplicación por Internet. Y sí, es uno de los temas que ha causado cierta polémica en las últimas semanas porque hay una reforma a la Ley Federal del Trabajo para permitir
que las personas que colaboran en las plataformas digitales, básicamente los del servicio como Uber o como los que le llevan comida a su casa, los de las pizzas, los de los postres y cada vez más ahí hasta los que llevan ahora la comida de los perros también la entregan ya a domicilio. Bueno, son trabajadores que tienen una situación laboral muy precaria, muy precaria, porque son sometidos a una serie de abusos por parte de estas compañías que casi todas son transnacionales. Y para terminar con este abuso, se han hecho algunas reformas a la Ley Federal del Trabajo y se estableció un programa piloto que entraría a operar a partir del mes de julio. Hoy en Palacio Nacional, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentaron detalles de este programa piloto y las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Nuestro compañero Abye Vargas estuvo allí en el Salón Tesorería y tiene el reporte. Abye, buenas tardes, platícanos. Muy buenas tardes, Alberto, a ti todo el auditorio del Acento aquí en Inver Noticias. Pues efectivamente una reforma que sin duda pues es un parteaguas, no nada más en América Latina, sino en el mundo, ya que pues por primera vez se establecen estos derechos y la protección social para este tipo de trabajadores. El gobierno federal en conferencia de prensa explicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo en plataformas digitales, las llamadas deliveries, que dan servicio de entrega a domicilio de alimentos y productos a través de las aplicaciones móviles que tú ya bien mencionaste. La reforma entrará en prueba piloto el próximo 1 de julio y por primera vez da a los trabajadores de este sector derechos laborales y protección social. Los trabajadores que por lo regular se movilizan en motocicletas y bicicletas tendrán ya acceso al IMSS, protección contra accidentes de trabajo independientemente de su ingreso, así como enfermedades y maternidad. Además contarán con prestaciones como cesantía en edad avanzada y vejez, acceso a guarderías para madres y padres de familia y también créditos a Infonavit. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, resaltó la reforma que es un parteaguas en otros países del mundo y que sin duda pues beneficia a miles de trabajadores de este sector. Escuchemos a la presidenta. Por eso son estos 6 meses que permitan ver a través de los esquemas digitales pues cómo va a operar este proceso. Entonces no tienen por qué temer los trabajadores de que van a perder su empleo, no lo van a perder. Al contrario, lo que estamos buscando es que tengan las prestaciones mínimas que debe tener cualquier trabajador, que además es un trabajo de riesgo, porque están todo el tiempo en la calle, muchos de ellos en motocicletas, que es muy riesgoso, y que haya un reconocimiento por parte de la empresa pues de lo que tienen que aportarle al trabajador. Y bueno, Alberto, Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, explicó la reforma que además de dar estabilidad laboral y protección social, pues establece reglas claras para los trabajadores y pues para los empleadores. Señaló que pues la reforma impide que se sancione a los trabajadores digitales con desconexiones o bloqueos de su cuenta y además pues brinda transparencia en la forma de cómo la empresa otorga bonos o los quita a través de los algoritmos. Escuchemos en uno de los beneficios que dijo el secretario de Trabajo. Un accidente o enfermedad mientras están trabajando, recibirán atención médica, rehabilitación y si es necesario incluso una atención por incapacidad. También enfermedades y maternidad, otro de los seguros en donde justamente las personas trabajadoras podrán atenderse gratuitamente en las clínicas y hospitales del IMSS si se enferman o si incluso en el caso de las mujeres o personas estén embarazadas y también tendrán acceso a licencias con goce de sueldo. Del 1 de julio al 31 de diciembre de este año se implementará la prueba piloto de la reforma, que beneficiará a más de 700,000 trabajadores de plataformas digitales y que además establece protocolos contra hostigamiento y acoso sexual. Escuchemos al secretario de Trabajo. Además, como ya mencioné, cotizarán al Infonavit, lo que significa que mes con mes podrán generar un ahorro en la subcuenta de vivienda. Quienes cumplan con los requisitos establecidos en esta materia podrán acceder a un crédito para compra, construcción o mejora de casa. Esto pues es un derecho que por primera vez se extiende a miles de personas repartidoras y conductoras que tendrán la posibilidad real de acceder a una vivienda con respaldo institucional. Este es uno de los grandes avances de la reforma que justamente, pues anteriormente, como sabemos, por la relación que se establecía, pues estaban excluidos de la red de seguridad social del país.
Además, pues el secretario de Trabajo aclaró, debido a, como bien lo mencionaste, algunas manifestaciones como la de ayer que se llevó a cabo por algunos repartidores, pues aclaró que se mantiene la decisión de estos trabajadores digitales de decidir los días y horarios, ¿no?, que ellos decidan trabajar, es decir, que se respeta su autonomía. Escuchemos. Y algo también muy importante que destacar, no hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos con esta reforma, se mantienen las reglas actuales del ISR y del IVA, y en este sentido, pues la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal, y esto, pues hay que decirlo, pues lo que sí implica es una importante ganancia en derechos para las personas trabajadoras. Y bueno, Alberto, comentarte y también al auditorio que pues para lograr esta reforma de gran calado, el gobierno federal sostuvo más de 50 reuniones con asociaciones de repartidores, así como empresas de plataforma, para alcanzar estos acuerdos que pues le brindan por primera vez esta protección desde salud hasta contra riesgos de accidentes a los repartidores, a estos trabajadores de reforma digital, porque pues también recordemos que de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Movilidad, pues los primeros accidentados en la pirámide son precisamente los que se movilizan a través de motocicletas. Esa es la información, Alberto. Es la información muy puntual. Hubo también la participación de 2 personas, Abye, que son trabajadores de estas aplicaciones. En términos generales, ¿qué fue lo que contaron? ¿Tú nos puedes platicar? Aquí estuvo una representante, como bien lo dices, de los repartidores, pues que también resaltó mucho estos beneficios que pues por primera vez se dan estos trabajadores, porque pues resaltó que es una plataforma que se dio, pues digamos, el boom luego en épocas de pandemia, que se implementó, que se incrementaron estos servicios, y pues que ahora ya que los pongan, digamos, ya con los derechos laborales, ya en una reforma, ya que se les dé pues una identidad, si por así decirlo, Alberto, pues es un gran logro para ellos, que han estado buscando pues desde hace pues un par de años, hablar desde hace 4 años que lo han estado pues exigiendo, y pues ya ahorita el gobierno federal a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum pues se logró alcanzar estos acuerdos. Sí, es importante este acuerdo, este programa piloto, porque se va a evaluar cómo funciona, y a partir de ahí se hacen los cambios necesarios y se convertirá en plena vigencia una vez que termine todo este proceso. Muchas gracias, Abye Vargas. Estamos pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Mire, sí, es que el tema es hay abusos, como por ejemplo los trabajadores, pues muy pocas veces hablan con seres humanos. Si a uno como consumidor le cuesta pero un buen trabajo, ahora sí que le cuesta mucho trabajo el tener una respuesta si hay algún cobro indebido en una plataforma, un servicio de taxi, o le llevaron la comida como no era. Generalmente el eslabón más débil es el que se lo carga. En la plataforma nunca pierde nada. Es más, al contrario, les cobra una cantidad de dinero importante, a veces hasta una cuarta parte de lo que ganan, por el simple hecho de utilizar la plataforma, es decir, el software que descargan en su teléfono. No tienen ninguna prestación, no tienen protección médica, y mire que es necesaria, porque casi todos andan en motocicleta o en bicicleta, algunos ya utilizan su automóvil, pero pues andan en la calle y no hay ninguna protección de ninguna especie. Las empresas nunca saben uno en dónde están. Se ha dado el caso, yo personalmente como periodista he hecho algunas investigaciones y me he encontrado como por ejemplo que la dirección fiscal de una plataforma, entiendo que es Uber, una de las direcciones fiscales que reporta es en un departamento en el 5º piso en el centro histórico de Ciudad de México, que está abandonado. O sea, es un departamento que está cerrado, no está habitado. Y es el domicilio fiscal de esta plataforma. Dicen que ahí está la representación en México de esta empresa del servicio de taxis. De este tamaño es la situación irregular que existe en este servicio, y que por lo menos ahora en lo que se refiere a los trabajadores, pues se planta cara y se va a establecer una solución. Entre algunos de los temas, rapidísimo que le comento que va a tener esta reforma a la ley laboral, a la ley federal del trabajo, es que, como ya nos comentaba, seguro médico ante el Seguro Social, riesgos de trabajo también se va a cubrir, enfermedades y maternidad se va a cubrir, van a tener pensión
pensión, por lo menos la que tienen otros trabajadores por edad avanzada, por vejez, pensión en caso de accidente laboral por invalidez y seguro de vida, guarderías para las personas que tienen hijas, hijos, hijes, créditos de vivienda. Se va a prohibir, por ejemplo, que les cobren por usar la plataforma. Se va a prohibir que sean desconectados, o sea, prácticamente que los despidan sin ninguna explicación. En fin, una serie de cuestiones laborales que tendrá este programa que entra en operación a partir del 1 de julio en un programa piloto. ¿Cómo es la situación de los trabajadores, de estas personas que usted las ve, que les sirven, nos ayudan muchas veces ante urgencias, emergencias? Pues nuestro compañero Guillermo Arroyo nos ha preparado una pieza con algunos detalles de cómo es la vida para estos trabajadores de las plataformas digitales y qué pueden tener con esta reforma laboral. Escuchemos. A partir del 1 de julio comenzará la prueba piloto para regularizar a trabajadores por aplicaciones digitales. Para entender su alcance, le explicamos cómo funciona actualmente el trabajo en plataformas digitales. Las principales empresas del sector, como Uber, Didi o Rappi, catalogan a sus empleados como socios, pues dicha denominación deslinda a las compañías de obligaciones patronales como seguridad social, vacaciones o aguinaldo. Con la reforma, estarán obligadas a reconocer a las personas como trabajadores subordinados cuando generen un ingreso mensual de al menos un salario mínimo, es decir, 8,364 pesos independientemente de las horas trabajadas en ese periodo. En caso de percibir un ingreso menor mensualmente, las personas serán consideradas trabajadoras independientes. Cabe señalar que la reforma no alterará la flexibilidad de horario que ofrecen dichas plataformas, por lo que los choferes o repartidoras mantendrán su autonomía en cuanto a tiempo y qué días trabajan. Uno de los puntos más importantes es que las plataformas retienen un porcentaje de las ganancias por cada viaje o pedido entregado por el concepto de tasa de servicio, o sea, el uso de la aplicación. En el caso de Didi, la retención es del 16% según la distancia del viaje, mientras que Uber mantiene una tasa mínima de 0.68% hasta 6.8%. Al respecto, la nueva ley establece que las empresas no podrán cobrar el uso de la aplicación. En materia de sanciones, las plataformas pueden imponer multas económicas o desactivar la cuenta del trabajador dependiendo del caso. Actualmente, la desactivación puede producirse luego de que una persona incumpla con una serie de pedidos, suplantación de identidad, incidentes de seguridad, tras la queja de un usuario, o desactivarse temporalmente al rebasar el límite diario de conducción, que es de 12 horas. Tras la entrada en vigor de la reforma, las cuentas solo serán desconectadas inmediatamente en supuestos graves como fraude o situaciones de seguridad. Pagos. En el caso de Uber, los conductores reciben su pago semanalmente a una cuenta bancaria registrada en la plataforma. Sin embargo, pueden solicitar retiros anticipados con un costo de 4 pesos cada uno y máximo 5 al día por un monto total de 7,500 pesos. Por una jornada de 10 a 12 horas diarias, un conductor de dicha plataforma percibe un promedio de 2,500 pesos libres semanalmente, ya que deben pagar el mantenimiento del automóvil, gasolina, casetas e insumos. Otros cambios. Las plataformas también deberán entregar un contrato por escrito. En caso de no hacerlo, la multa irá desde 217,000 pesos hasta 2,700,000 pesos. Emitir política algorítmica o recibirán una multa por más de 2,700,000 pesos. Deberán proveer insumos, dar capacitación, garantizar seguridad o registrar contratos, así como establecer atención humana y no de un robot cuando un trabajador solicita asistencia. Seguridad social. El pago de seguridad social será al final de cada mes y solo para quienes generen ingresos superiores a un salario mínimo. Pensionados y trabajadores que cotizan por su cuenta en modalidad 40 podrán seguir trabajando. En caso de un accidente, el IMSS cubrirá la incapacidad según el ingreso que haya tenido el trabajador al momento del accidente. Para Imer Noticias, Guillermo Arroyos. Hay pues parte de los beneficios que va a haber con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo que entra en operación el 1 de julio en un programa piloto. Y ha habido inconformidad real de algunos repartidores, algunos trabajadores de aplicación, porque sienten que van a pagar más impuestos. Las empresas les han dicho que les van a quitar la posibilidad
de que tengan un horario flexible, que para muchas de esas personas pues es importante, ya que estudian o tienen otro empleo, o les permite combinar sus actividades ya cotidianas con el ganarse algunos centavitos con esta aplicación. Por ejemplo, quienes trabajan en Uber en algunas horas en fin de semana, o que lo hacen en algún turno en la tarde, noche, en la mañana. La Ley Federal del Trabajo les permite que tengan esta relación por unas cuantas horas, y es lo que han tenido, que temen, les han dicho que pueden llegar a perder, lo cual es falso. De hecho, uno de los trucos es que les dicen a estos trabajadores que no son trabajadores, que son socios, que son asociados, pues, y ya con ello les darían un estatus diferente. Ojo que esto también se lo dicen a quienes trabajan en las cadenas comerciales, como el Walmart, por ejemplo, o algunas otras empresas de ese tipo, que dicen que ellos no son trabajadores, que son asociados, y les hacen toda ahí la fiesta de que son miembros distinguidos de una empresa, pues solamente para poderles emplear con pocas prestaciones. Esto ya no va a ser posible, al menos en esta parte de los trabajadores de las aplicaciones. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática. Dijo que con esta reforma, los trabajadores van a poder decidir todavía cuántas horas quieren trabajar y si quieren hacerlo para una o varias plataformas. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Esta reforma no cambia la manera en que el trabajador o trabajadora están trabajando. Si deciden que van a trabajar 4 horas a la semana, van a poder seguir haciéndolo. Se establece una prestación mayor para el que alcanza el salario mínimo, pero también el apoyo para cuando hay accidentes. O sea, lo que no puede ser es que no sean considerados trabajadores o trabajadoras, y que estas empresas que son transnacionales establezcan una relación de socio, cuando en realidad pues no es socio, ¿verdad? Porque ni siquiera reparto de utilidades hay. Entonces, lo que se busca es que las empresas pues reconozcan a los trabajadores como trabajadores. Por eso son estos 6 meses que permitan ver a través de los esquemas digitales pues cómo va a operar este proceso. Entonces, no tienen por qué temer los trabajadores de que van a perder su empleo, no lo van a perder. Al contrario, lo que estamos buscando es que tengan las prestaciones mínimas que debe tener cualquier trabajador, que además es un trabajo de riesgo, porque están todo el tiempo en la calle, muchos de ellos en motocicletas, que es muy riesgoso, y que haya un reconocimiento por parte de la empresa, pues, de lo que tienen que aportarle al trabajador. No, y ahora me queda claro que trabajen para 2, 3 plataformas, si cumplen con... Sí, no pasa nada. O sea, la flexibilidad que tiene el trabajo del repartidor o repartidora la van a seguir teniendo. Así es. Por eso son 6 meses para poder ajustar los mecanismos digitales que permitan garantizar el cumplimiento de la ley, y que las y los trabajadores se sientan seguros, y que las empresas también pues reconozcan su responsabilidad y permitan pues que las ganancias que tienen, que son muy amplias, pues también se mantengan, pero con los derechos laborales. Y un elemento fundamental es que a partir de esta reforma a la ley laboral, los trabajadores de estas aplicaciones van a tener derecho y la obligación de las empresas de garantizarles un ingreso mínimo. O sea, por lo menos van a tener ese dinero ya segurito, porque ahorita no, ahorita se van con las propinas. Y a veces hay días buenos, pero a veces hay días muy malos, como ahora que está lloviendo, por ejemplo, en varias partes de la República Mexicana, pues no tienen forma de ganar más recursos, y pues no hay forma tampoco de conseguir por lo menos algo que llevarse para su casa. También se establece algo importante que les han dicho las empresas a estos trabajadores, que van a subir los impuestos, van a pagar más. No es verdad. Esto es falso. El régimen fiscal no cambia. Se mantienen las actuales reglas del ISR y de el IVA. Además, ojo, que se establecen protocolos especiales, la protección que mantienen las leyes contra casos de acoso y de hostigamiento. Nada de que les digan que los van a despedir, los van a desconectar si no atienden las indicaciones de alguien o de algo que se las dan a estos trabajadores. Tampoco van a poder ser desconectados. Eso es muy importante, que es uno de los temas que más incertidumbre genera entre estos trabajadores, que a veces no pueden cumplir con algún encargo, pues se inundó la calle o simplemente no salió el pedido de parte del restaurante o del lugar que lo tiene que llevar. El cliente reclama, y al que le cobran todo y el que le consideran como en falta, pues es al trabajador.
y si se acumula algún número de este tipo de situaciones ajenas a los trabajadores, los despiden, simplemente los desconectan y no hay forma de reclamar. No hay forma de por lo menos presentar algún argumento, de tratar de explicar algo. Esto ya también va a cambiar a partir de estas modificaciones. Ojo que también es algo importante en materia de un ejemplo que se da para otros países. De la Conferencia Internacional del Trabajo, la OIT, reconoce que este modelo de regularización de los trabajadores de las aplicaciones por Internet es útil para otros países donde no existe, como en México hasta ahora, no existe una forma tampoco de proteger a los trabajadores. Y este modelo, si funciona con todas las correcciones que tendrán que hacerse, podría repetirse en algunos otros lugares del mundo, al menos del mundo occidental. Es algo de lo que se ha planteado, que se comentó en la mañanera del pueblo de este viernes y que está allí también dentro de la conversación, y pues va también a enfrentar algunas resistencias, como ya de hecho las hay cada vez menos. Esta semana hubo algunas protestas, algunos cierres de vialidades en Ciudad de México. Corrió por ahí en redes sociodigitales la versión de que esto no fue totalmente espontáneo. Al final del día son caras de este mismo tema que están allí presentes y que forman parte de esta misma realidad. Así pues, la situación en este apartado informativo a propósito de lo que viene, esta reforma a la ley laboral y este programa piloto que ya la próxima semana empieza a operar. Como siempre, en Imer Noticias le tendremos la información en tiempo real. Y le invito también, si usted nos quiere compartir su experiencia, de una vez antes de irnos a una pausa, si nos quiere compartir su experiencia, si trabaja o colabora para alguna de estas empresas de Internet, cuéntenos detalles de qué sucede, cómo es esta relación, o si usted le ha tocado conocer o sabe de alguna situación fuerte, algún abuso, o también algo que nos quiera comentar sobre este tema, lo puede hacer al WhatsApp 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. Mándenos mensajes a @imer_noticias a X y a Hilos, o a Imer Noticias en Instagram y en Facebook. O si lo prefiere, me puede contactar directamente. A mí me encuentra en X, antes Twitter, como @anajar. Somos radio pública de usted y para usted. Vamos a hacer otra pausa, pero le quiero contar que estamos en viernes. Es viernes, también es importante darle la mirada y escuchar algunas otras propuestas musicales. Les vamos a presentar esta que ha sido muy vocalizada, muy cantada por varios autores en varios géneros musicales, y este en particular tiene su toque porque la interpreta Diego El Cigala acompañado de Bebo Valdés en un disco de hace algunos años, y que tiene esa parte lírica, esa nostalgia, esa voz increíble que tiene Diego El Cigala, uno de los mayores exponentes del candejondo español, y que nos ofrece esta canción muy, muy ad hoc, y que no tiene nada que ver con el simple hecho de que es viernes, y pues porque queremos que usted también la escuche. La va a identificar. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida.
No te pierdas nuestras actualizaciones. Síguenos en Facebook, Instagram y X como Imer Noticias para estar siempre informado. Visita nuestro sitio web Imer Noticias y mantente conectado por WhatsApp al 5566 31 24 27. Estás escuchando El Acento. En efecto, está usted en El Acento, tu punto de referencia. Rápidamente nuestras vías de contacto, 5566-312427, nuestro WhatsApp, 5566-312427. En X, antes Twitter, nos encuentra como @Imer_Noticias, también en Threads, en Hilos, Imer Noticias en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra como @najarnajar. Y si usted quiere, en X, por supuesto. Y si usted quiere, escuchar este programa, El Acento, tu punto de referencia, o Entre Líneas, tu punto de referencia, o SPR Informa, tu punto de referencia, ese es el apellido que tenemos nosotros, pues nos puede hacer en nuestro canal de YouTube, el canal de Imer Noticias, en este espacio del internet, en YouTube, Imer Noticias, ahí están todos nuestros programas. O bien, puede leer las noticias, tanto de deportes, de cultura, de información general, de todo lo que es Imer Noticias, en nuestra página en internet, noticias.imer.mx. Ahí estamos, pues, para que usted se acerque a nosotros. Vamos a otros temas. Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Isidro Cisneros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto escucharte. Muy buenas tardes, Alberto. También para mí es un enorme placer poder compartir con tu amable audiencia. ¿De qué conversamos esta tarde, Isidro? Bueno, pues vamos a darle seguimiento a tu reflexión que has esbozado apenas unos minutos sobre el problema del trabajo en las sociedades contemporáneas, pero yo lo voy a hacer en mi Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano desde la perspectiva de la justicia social, Alberto. Por ello es que hoy vamos a proponer esta obra que lleva por título Justicia Social, la igualdad en las sociedades desiguales, que fue publicada en la ciudad de Bolonia por la casa editorial El Mulino en el 2018. La autora es Benedetta Giovanola, quien es profesora de Ética y Economía y de Globalización y Teorías de la Justicia en la Universidad de Macerata en Italia. En esta obra se analizan los siguientes aspectos: ¿qué cosa es la justicia social? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué significa una distribución igualitaria? ¿Y qué es la promoción de la igualdad y el reconocimiento recíproco? Y pues para ofrecer una respuesta a estas demandas cruciales, la autora organiza su reflexión en torno a dos enfoques clásicos que son predominantes en la teoría contemporánea de la justicia. De un lado, el enfoque que conocemos con el nombre de igualitarismo de la suerte, que es un enfoque influenciado por autores como John Rawls y Ronald Dworkin, quienes conciben a la justicia social como una justicia distributiva y por lo tanto buscan corregir las desventajas derivadas de circunstancias arbitrarias que ellos denominan como la suerte bruta y ponderarla con la responsabilidad individual en la distribución de los recursos. Y por el otro lado, el enfoque del igualitarismo sociorrelacional, que es un modelo que se enfoca en las relaciones sociales, subrayando la importancia del reconocimiento y la eliminación de las estructuras de la dominación y de la exclusión. Este enfoque concibe a la igualdad como una condición relacional que garantiza el trato equitativo y el respeto mutuo entre las personas. Sin embargo, reconociendo los límites que ambos enfoques tienen, la autora propone una tercera vía que denomina el igualitarismo del respeto. Esta perspectiva busca integrar las dimensiones distributivas con las dimensiones relacionales de la justicia,
superando reduccionismos y promoviendo una visión de conjunto. Aquí el respeto se presenta como una noción multifacética que incluye tanto el respeto igualitario, basado en la dignidad inherente de la persona, como formas de respeto diferenciado que reconocen las contribuciones y los roles específicos dentro de la sociedad. Esta propuesta se inspira en la tradición kantiana y en la teoría de la justicia de Rawls, pero va más allá al articular una clasificación o taxonomía del respeto que permite abordar las complejas sociedades contemporáneas caracterizadas por la diversidad y la desigualdad. Para desarrollar esta formulación teórica, la autora divide el libro en 4 partes. La primera es la justicia social, la igualdad y la desigualdad, donde explora los orígenes del concepto de justicia social y las principales teorías que lo sustentan. En segundo lugar, analiza la justicia social y la responsabilidad, donde estudia cómo la responsabilidad individual y colectiva se relaciona con las diferentes concepciones de justicia. En tercer lugar, la dimensión de la justicia social y de la igualdad socio-relacional, donde examina las dimensiones relacionales de la justicia y cómo las estructuras sociales también influyen en la percepción de la igualdad. Y finalmente, en cuarto lugar, la justicia social y el respeto, donde la autora desarrolla su propuesta del igualitarismo del respeto, detallando sus implicaciones teóricas y prácticas. En ella, en este libro, la autora presenta una contribución significativa al debate sobre la justicia en sociedades que son marcadas por desigualdades complejas. Al centrar la atención en el respeto como principio fundamental, la autora ofrece una perspectiva que busca armonizar la equidad en la distribución de recursos con el reconocimiento y la valoración de las relaciones sociales. Por ello, esta reflexión representa una aportación importante para quienes desean construir sociedades más justas e inclusivas. La autora sostiene que el concepto de justicia social surge en el siglo XIX en respuesta a los procesos de industrialización y al aumento de las desigualdades económicas. Originalmente la idea apuntaba a corregir los efectos más dañinos del capitalismo, planteando la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos y de las oportunidades. La idea de justicia social pasó a significar no solo justicia en términos legales, sino también y sobre todo justicia en términos económicos, sociales y políticos. La justicia social no es solo, y esto es muy importante, Alberto, una cuestión de cuántos recursos tienen las personas, sino de cómo se relacionan entre ellas. Aquí el foco está en erradicar las relaciones de dominación, de opresión y de subordinación, asegurando igual dignidad y respeto entre los ciudadanos. La justicia social implica mirar tanto la distribución de bienes como la calidad de las relaciones sociales. No basta con dar más a quienes tienen menos. También es esencial garantizar un trato igualitario y respetuoso en todas las esferas de la vida social. Las teorías distributivas tienden a centrarse excesivamente en la cantidad de recursos o bienes que las personas poseen, sin considerar suficientemente el tipo de relaciones sociales que esos recursos permiten o impiden. En cambio, las teorías relacionales enfatizan el respeto y la no dominación, pero pueden desatender las desigualdades materiales que afectan la posibilidad real de participar como iguales. Por lo tanto, y finalmente, Alberto, la autora plantea la necesidad de un enfoque que combine ambos aspectos, la distribución justa y la calidad de las relaciones sociales, lo que significa que la justicia social debe basarse en respetar a cada persona como igual, no solo asegurando una distribución razonable de recursos, sino también garantizando relaciones de reconocimiento y dignidad, porque resulta insuficiente corregir desigualdades materiales si persisten formas de desprecio, estigmatización o de exclusión social, Alberto. Porque al final del día, si se da una relación o un tema de igualdad, se pretende terminar con la desigualdad.
a partir de solamente garantizar un ingreso, suficiente, para no ponerle otro término, Isidro, esto no necesariamente rompe las cadenas que habría y la generación de alguna dependencia de mantener este ingreso mínimo que se puede llegar a tener, y se tendría que hacer de todo para que no se perdiera, y esto ya de suyo propio es desigual, Isidro. Así es, yo creo que se está configurando, no solo en México, a nivel planetario, una sociedad de las desigualdades. Las desigualdades ya no son solamente sociales o económicas, sino que peligrosamente se observan también ya desigualdades políticas. Por ello es muy importante estudiar las dimensiones de la igualdad y de la justicia para ofrecer respuestas a estos desafíos de nuestro tiempo. Y me parece que esta obra, que combina el respeto, la tolerancia, con ingresos justos y suficientes para una vida digna, pues apunta un camino que hay que estudiar y reflexionar. Interesante esta reflexión, porque pareciera algo que tendría que ocurrir de suyo propio, pero pues que no, como con base en lo que nos has contado y esta propuesta de Benedetta Giovanola, pues no es tan común, y al contrario, parece ser algo muy, muy necesario. Isidro, muchas gracias por este análisis y esta propuesta editorial. Te mando un abrazo y deseo un excelente fin de semana para toda tu amable audiencia. Gracias, Isidro. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. Chao. Hasta luego. Esta propuesta Justicia Social de Benedetta Giovanola, y esta reflexión que sí, uno puede llegar a pensar, bueno, pues es que tienen que ir juntos, porque no es nada más que le paguen a uno bien, sino que también hay un buen ambiente laboral, porque a veces, y eso sí ocurre, y ese es un tema también que se da en algunas grandes compañías, en medios de comunicación, que es donde yo prácticamente más conozco. Sí se da el caso de algunos lugares, se lo voy a decir, en TV Azteca, donde pues sí no ganan mal, pero están sujetos al arbitrio, a la decisión, al humor, al mal humor, al buen humor, a las ganas, lo que quiera el dueño, es decir, Ricardo Salinas Pliego, quien se los repite cada 10 minutos. Básicamente sigue ese modelo: yo soy el dueño y te aguantas. Esa es la filosofía que existe en esa empresa, en ese grupo Azteca. Y ¿sabe qué? Se parece mucho a la que existía con la Televisa de El Tigre, de Emilio Azcárraga Milmo, porque así era, el señor era el dueño, y pues se tenía uno que, los que trabajaban allí, pues se tenían que aguantar, aunque ciertamente el trato sí era fuerte. No me tocó a mí, yo nunca trabajaba en Televisa, pero tengo amigos muy cercanos que sí estuvieron allí, y pues sí era muy fuerte el trato, pero por lo menos había un tema de menos desigualdad en ese aspecto, o a lo mejor allí, como eran otros tiempos, se lo tomaban a broma. Hay una historia que, rapidísimo, antes de irnos a otros temas, una historia que ocurrió en Televisa Chapultepec, que llegó el dueño, Emilio Azcárraga Milmo, a su empresa, y se encontró con que tenía a un trabajador que tenía el gafete que tenían que traerlo todos, lo traía en la cintura. Y entonces el tigre lo vio y le dijo: pero ¿cómo usted trae ese gafete ahí, usted en ese lugar? Imagínese usted, todo lo demás no se lo puedo decir porque estamos en la radio pública. En ese lugar trae usted ahí a la empresa, así la trata, así la considera. Y entonces el otro se puso así como que no, señor, no, yo no traigo ahí en ese lugar el gafete. ¿Cómo no? Si lo estoy viendo, no es que no los tengo ahí abajo, los tengo acá arriba. Y entonces el tigre se rió, una carcajada, y ordenó que le subieran el sueldo y lo nombró el director del área donde estaba. Así era de arbitrario el trato en Televisa, y pues sí, ese era como digamos lo que tenían que aguantarse, porque pues era la forma de falta de respeto que existía en esa empresa y en otras. Es parte de la reflexión pues que tendría que cambiarse en todas las relaciones laborales y en todas las relaciones políticas y relaciones sociales. Es parte, pues, de lo que nos deriva con esta conversación con Isidro Cisneros. Vamos a ir a otros temas. Denos un segundito, vámonos de una vez con la información.
Vamos a tener un enlace, una comunicación en este momento con el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, para tener detalles más pronto sobre lo que ocurre en este momento con las afectaciones del huracán Eric. Secretario, buenas tardes, gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por estar pendientes del pueblo de Oaxaca. Al contrario, adelante. Sí, díganos, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es el último reporte que se tiene sobre las afectaciones de este fenómeno meteorológico? Mira, particularmente en la costa tenemos 23 municipios con afectaciones en múltiples niveles, desde menores hasta mayores. Tenemos también, porque este huracán dejó muchísima agua, cuando se fue despidiendo de Oaxaca, sus bandas nubosas, como dicen los expertos, se colocaron en regiones como Sierra Norte, Sierra Sur y Mixteca. Y, por ejemplo, tan solo en la Sierra Sur tenemos 6 municipios con afectaciones, en la cuenca del Papaloapan 3, en el Istmo 3 municipios, particularmente en Cuchitán, se desbordó el río de los Perros, en la Sierra Norte, en la región Mije, afectaciones menores en 2 municipios, y en la Cañada Oaxaqueña 1 municipio. En total tenemos 38 municipios afectados, de los cuales 23 están concentrados en la región de la costa. ¿Qué es lo que más se afectó? Fue la infraestructura de caminos y particularmente las viviendas, así como también la infraestructura comunitaria, salones de usos múltiples, techados, derivado de los fuertes vientos. La mayoría de las viviendas en la costa de Oaxaca tienen siempre áreas para trabajos, para cocina o incluso para dormitorio en lámina galvanizada, y eso con los fuertes vientos se voló. Las afectaciones de energía eléctrica que se están solventando gracias al apoyo de la Comisión Federal, vamos avanzando en el restablecimiento. Y sobre todo, fíjate, los caminos también se vieron fuertemente afectados, pero gradualmente con el apoyo del plan DN3, con la presencia de la Marina Armada de México y con la Guardia Nacional y nuestra Policía Estatal y Policía Vial y muchas comunidades que están participando, los propios ciudadanos, estamos rehabilitando ya los caminos. El gobernador directamente encabeza las acciones en los distintos puntos y se está trabajando de la mano de la presidenta Claudia, a quien agradecemos. Ya llegó a Puerto Escondido y se está trasladando en este momento a algunos de los puntos críticos donde hubo estas afectaciones. Es lo que le quería preguntar, secretario. Ya la presidenta, entiendo, hace en este momento un sobrevuelo por las regiones afectadas. ¿Por dónde se encuentra la presidenta? ¿Les han comentado? La presidenta se encuentra con el señor gobernador trasladándose en este momento a una comunidad de San Pedro Tututepec denominada Zapotalito. Ahí tuvimos afectaciones sobre todo al sector turístico, pero no este sector turístico de grandes inversiones, sino las palapas, los pequeños restaurantes, a los lancheros, que fue otro de los fenómenos que nos afectó, y eso te lo aseguro, desde Huatulco hasta Pinotepa Nacional, pasando por Pochutla, San Pedro Mixtepec, Puerto Escondido, no se preveían olas de esa dimensión, más de 7 metros. La gente está preparada siempre y tiene algunas alturas históricas, pues esta vez se desbordaban las olas y esto dio al traste con pequeños negocios, que es donde llega nuestro turismo local, nacional e internacional. Entonces, la presidenta se encuentra en esa zona precisamente donde hay este tipo de afectaciones también. Ahora bien, tuvimos un enlace, secretario Jesús Romero López, con un compañero periodista que se encuentra en la zona de Pinotepa Nacional. Estaba justamente en algunas comunidades afromexicanas y mencionaba que prácticamente están aisladas y que ya están entrando un proceso de desesperación, de ansiedad, porque algunos requieren ayuda médica. ¿Qué es lo que se está planteando en este momento para esas zonas de Pinotepa Nacional que además se afectaron por la cosecha de papaya también, según comentaba el gobernador, secretario? Sí, el gobernador está recorriendo los puntos. Ayer intentó ingresar a Collantes, que es una de las comunidades que se encontraban aisladas, no fue posible. Hoy ya descendió el agua, ya está presente la Marina Armada de México y en varias de estas comunidades que están particularmente donde el huracán entró. Y lo quiero explicar así: el huracán tuvo sus principales efectos en torno a vivienda e inundaciones graves
en 2 sistemas lagunares, el sistema lagunar de Chacagua, donde hay prácticamente una devastación a la vivienda y a la infraestructura, y el sistema lagunar de Pinotepa Nacional en Corralero hacia la franja de Collantes. Las comunidades, ¿cuál es la situación de ellas? Que están en porciones de tierra que están entre una laguna y el mar. Eso es lo que nos impide que los caminos naturales que hoy están anegados nos permitan el ingreso. Sin embargo, ya hay cuadrillas de Guardia Nacional, de la Marina Armada de México, los delegados de paz del gobierno del estado y los servidores públicos que envió el gobernador, que gradualmente han estado ingresando a cada comunidad y se irá normalizando. No hay que olvidar pues que estuvimos en una contingencia de un huracán y los trabajos de reconstrucción llevarán tiempo, pero ahorita lo urgente es caminos, reconexión de luz y abasto de agua y alimentos. Finalmente, secretario, ¿cuándo se tiene calculado que se puede decir que se ha superado la emergencia? Bueno, ahorita estamos todavía en una fase crítica, en algunos puntos sigue lloviendo, esta misma tarde estaba lloviendo en Tututepec, en la región montañosa de la Sierra Sur. Eso lo determinará la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estábamos en una alerta hasta el día de ayer naranja, esperemos que gradualmente el día de hoy o mañana pueda reducirse la contingencia y ya nos saquen de esta alerta tan grave que tuvimos en Oaxaca. Pues estaremos muy pendientes de cómo evolucionen las labores de reconstrucción, de apoyo a la población y también, por supuesto, lo que eventualmente venga, porque la temporada de lluvias está apenas en su inicio. Secretario Jesús Romero López, ¿algo que nos iba a comentar? No, agradecerles a Imer y a usted por estar pendientes de nuestra tierra en Oaxaca y nos vamos a levantar. Lo ha dicho el gobernador, Oaxaca se va a levantar, la costa oaxaqueña se va a levantar. Hoy ya se reabrieron los aeropuertos. Nos vamos a preparar, ojalá este mismo fin de semana ya podamos empezar la normalización en algunos puntos de las actividades turísticas. Estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca. Buena tarde, secretario. Buena tarde. Es el secretario Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca, y este reporte de lo más reciente, de los últimos minutos de lo que sucede en Oaxaca. Como nos comentaba, pues sí, esa zona de lo que nos contaba nuestro compañero periodista en Pinotepa Nacional, sí está complicado el asunto, es una zona de difícil acceso, pero ya está la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina en el proceso de apoyo, de auxilio a la población. Vamos a dejar el tema del huracán por el momento. Si hay alguna novedad, se lo haremos saber en tiempo real. Ahora vamos a otras cosas. Suman 222 mexicanos detenidos por la migra de Estados Unidos. Efectivamente, en la mañanera del pueblo de este viernes, la presidenta Sheinbaum informó que son 222 mexicanas y mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos. El gobierno federal fortalece el sistema de apoyo a los mexicanos, sobre todo en Estados Unidos. Escuchemos. En total, desde el inicio son 222 connacionales. El día de hoy... Creo que el día de hoy Secretaría de Relaciones Exteriores va a dar también una conferencia de prensa porque se ha fortalecido el sistema de apoyo a los connacionales en los consulados. Tanto la información, qué es lo que se debe hacer, como todos los mecanismos que nos ayudan a ayudar a todos los connacionales que están no solo en California, sino en otros lugares de Estados Unidos. Entonces, estamos fortaleciendo los consulados y el apoyo consular a todas las personas que son detenidas. Y también el programa México Te Abraza, que también está en funcionamiento para todas las personas que lleguen a México y que puedan tener un empleo, el apoyo de la tarjeta migrante, del apoyo paisano y todos los programas sociales que estén a su disposición, incluso la afiliación al IMSS también. Y esta tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció más detalles, más información de este tema. Karina Cuevas, tú estuviste muy pendiente. ¿Qué pasó? Muy pendiente. Buenas tardes, cuéntanos qué pasó. ¿Qué tal, Alberto? Te saludo con gusto esta tarde. Así es, efectivamente, el canciller Juan Ramón de la Fuente ofreció una conferencia de prensa para dar los pormenores de este programa de fortalecimiento a los 54 consulados que tiene México en Estados Unidos. Dijo que, bueno, a partir de ahora ya hay un nuevo protocolo de asistencia consular, un modelo de atención distinto para los connacionales que radican allá, en el que efectivamente lo que se pretende es dar mayor eficiencia y transparencia a todos los trámites que requieran los mexicanos que
que radican allá. Y bueno, la Cancillería ha tenido que resolver una serie de problemas que se venían arrastrando en cada uno de los consulados, romper algunas inercias que había en cada uno de ellos, por lo que se requirió capacitación del personal y ampliar la infraestructura tecnológica de cada uno de estos consulados. Y bueno, el propósito fundamental, dijo el secretario Juan Ramón de la Fuente, es apoyar a nuestros paisanos, brindarles los mejores servicios y acompañarlos en todo momento y sobre todo informarles cuáles son sus derechos. Son una prioridad los connacionales, dijo el canciller, y para ello se elaboró una cartilla especial para que contenga la información precisa que deben de tener los connacionales. Escuchemos cómo lo dijo. Hemos desarrollado esto que ahora forma parte de una cartilla, en donde lo que queremos es que de manera muy sencilla, pero en forma que pueda ser muy útil, nuestras y nuestros paisanos sepan qué es lo que pueden hacer ante la posibilidad de una detención por autoridades migratorias, qué es lo que tienen que hacer en caso de que lleguen a su domicilio y cuáles son sus derechos. Y efectivamente el canciller reiteró una y otra vez que la Cancillería mexicana lo seguirá apoyando en cualquier circunstancia, dijo muy específicamente, para nosotros la migración es un derecho y nos toca desde el área consular velar porque esos derechos se cumplan y se ejerzan. Alberto, pues continúa la conferencia de prensa del canciller, así que esperemos qué otra información, actualización se va dando en el transcurso de los próximos minutos, Alberto. Y estaremos muy pendientes de tu reporte. Gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos en este proceso informativo en desarrollo, pero mire, en México se hacen todos estos esfuerzos para proteger a las personas mexicanas, los mexicanos que viven en Estados Unidos ante la embestida de Donald Trump, pero pues este presidente que ganó con un amplio apoyo de los estadounidenses y también con el respaldo de grupos políticos, y ahora se ve también pues que de la corte, de los jueces, que algunos jueces, no todos, algunos están en favor de Donald Trump. ¿Por qué se lo comento? Porque un tribunal de apelaciones permitió a Donald Trump que mantenga el control de la Guardia Nacional en California, que es uno de los estados con mayor población de migrantes y sobre todo mexicanos de todo Estados Unidos. La Guardia Nacional pues tiene que estar bajo las órdenes de los gobernadores, eso dicen las leyes de Estados Unidos. Bueno, un tribunal ha dicho que en este caso de California no es así y tiene consecuencias, sobre todo para los mexicanos que son millones allí en California. Nuestra compañera Kathleen Velázquez nos explica. Un tribunal de apelaciones de Noveno Circuito de Estados Unidos revocó la orden de un juez que previamente determinó que el control de la Guardia Nacional en California debía ser devuelto al gobernador Gavin Newsom. Este jueves, los jueces del tribunal determinaron que las condiciones durante las protestas contra las redadas migrantes que iniciaron el pasado 6 de junio no violaban la Constitución y sí eran suficientes para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara el control federal y despliegue de las tropas, esto con el fin de cumplir las leyes federales en materia de migración. Cabe recordar que anteriormente el estado de California, como su gobernador, denunciaron a Trump, al departamento y al secretario de Defensa, Pete Hegseth. También los demandaron por presuntamente violar la 10ª enmienda de la Carta Magna estadounidense y que no se siguió el procedimiento requerido, como primero presentar la orden ante el gobernador. Esto se resolvió durante una audiencia de 65 minutos entre los jueces Mark J. Bennett, Eric D. Miller y Jennifer Zog. De acuerdo a The New York Times, 2 de ellos designados por Trump. Por unanimidad, los jueces señalaron que están en desacuerdo con que no era justificable la orden del presidente para el despliegue de las tropas. Además, argumentaron que el poder por el que el presidente realizó esa orden es estatutaria, no constitucional, por lo que es determinada por presidentes de los hechos. A través de sus redes sociodigitales, el mandatario calificó la resolución como un gran triunfo. Escribió:
Los jueces obviamente se dieron cuenta de que Gavin Newsom, Nueva Escoria, es incompetente y está mal preparado. Pero esto es mucho más grande que Gavin, porque en todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente necesita protección, somos nosotros quienes se la damos si la policía estatal y local está imposibilitada por cualquier razón para cumplir su trabajo. Esta es una grandiosa decisión para el país y nosotros continuaremos protegiendo y defendiendo a los estadounidenses que respetan la ley. Felicitaciones al 9º Circuito. Estados Unidos está orgulloso de ti esta noche. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que Donald Trump no es un rey y no está por encima de la ley. No permitiremos que su uso autoritario del ejército contra los ciudadanos continúe sin restricción. En entrevista con Fox News, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó que la Casa Blanca debe detener el caos ocasionado tras el despliegue de la Guardia Nacional en las protestas contra las redadas de ICE. Las personas que están acá legalmente, que se presentan para sus citas de migración que son requeridas cada año y aún así son detenidos, este caos necesita parar y solo puede ser detenido por la Casa Blanca. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Ahí pues este reporte de Kathleen Velázquez, nuestra compañera de Imer Noticias, sobre lo que determinó un juez en Estados Unidos. Pero bueno, es parte del entorno que ocurre en ese país. Pero hoy es el Día del Refugiado, como le comentábamos hace unos minutos al inicio de este servicio informativo. De acuerdo con el informe Tendencias y Desafíos del Desplazamiento Forzado en México de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, se ha incrementado el número de personas que consideran a México, por ejemplo, para recomenzar sus vidas. Entre las personas encuestadas por este informe, por la ACNUR, el 76% dijo que regresar a su país de origen implica un riesgo para su seguridad. Es el caso de algunas personas con las que conversó nuestra compañera Natalia Matamoros para un reportaje especial a propósito del Día del Refugiado, cuya primera parte la difundimos, se presentó hace unas horas en Entre Líneas, tu punto de referencia, con Adriana Estela Flores. Y ahora le presentamos la segunda parte de este trabajo especial sobre los refugiados que han elegido a México para quedarse y para hacer de este país su nuevo hogar. En los últimos años, México ha ganado terreno como opción para quienes buscan hacer vida en otro país. De acuerdo con una encuesta que hizo la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, 4 de cada 10 personas dijeron que esta nación era su destino, es decir, que tienen la intención de adoptarlo como el lugar ideal para recomenzar sus vidas. El 53% de los encuestados aseguró haber sido víctima de violencia e intimidación en sus países de origen, y el 76% afirmó que regresar a su país implica un riesgo para su seguridad. El caso de Karam y Abed. En 2015, Karam huyó de Latakia en Siria y se refugió en Líbano para escapar de las situaciones de violencia donde perdió parte de su familia y sus amigos. Su amarga experiencia le dejó profundas heridas emocionales que le costó superar. En Líbano tuvo varias limitaciones para continuar los estudios que dejó inconclusos en su lugar de origen. Con mucha destrucción, con mucha pérdida de personas que al fin de cuentas eran seres humanos que pues perdieron la vida o se lastimaron sin culpa. Tuvo mucho impacto psicológico y estando en países, no todos los países tienen servicios psicológicos accesibles. Sin embargo, lo que me apoyó en ese contexto fue las redes de apoyo que tenía. Gracias a un amigo mexicano, Karam pudo postularse al programa de becas para estudiar una maestría en administración en México. Fue seleccionado y lo ayudaron con el proceso de solicitud de refugio en este país. Se trató de una experiencia de aprendizaje e integración donde también fue testigo del espíritu de solidaridad de los mexicanos, pues una familia lo adoptó y se ha convertido en su guía durante este proceso.
Mis primeros años fueron años de aprendizaje sobre el contexto, sobre el país, es totalmente diferente. Estamos hablando de miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, he disfrutado cada momento. Lo que te podría decir es que fue una historia de integración exitosa. Empezó con aprender el idioma, acostumbrarse a la cultura. En Monterrey ha tenido la fortuna de reconstruir su vida, lejos de la guerra, en ambientes sanos, tranquilos, donde ha podido estudiar, trabajar y hacer voluntariado para apoyar a otros refugiados. También ha tenido la oportunidad de viajar y de explotar las riquezas naturales de cada región. Tengo la nacionalidad mexicana, yo me siento como un mexicano de corazón. Quiero ayudar, quiero aportar, quiero ser un factor donde pueda contribuir de manera positiva a un México con ciudadanos que pueden vivir de manera solidaria. Hace 2 años, Karan tuvo la oportunidad de viajar al Líbano para reencontrarse con su padre y sus hermanos. Aunque encontró a su padre un poco desmejorado por su avanzada edad, pudo abrazarlo y compartir con su familia. Desde aquí, trabajará duro para traerlos y ofrecerles una mejor calidad de vida, lejos de las confrontaciones, las balas y las amenazas. Al igual que Karam, el joven sirio Abed Sharruf también tuvo la oportunidad de estudiar una carrera universitaria en México. Antes vivió 12 años en el Líbano, donde fue víctima de discriminación. Me trataron como una persona diferente, como no soy una persona igual a las otras personas, sí, es el primero. Y también, por ejemplo, en la educación, tenemos muchos problemas con la educación. Nosotros, los refugiados, por ejemplo, hubo muchas reglas muy malas para los refugiados. Por ejemplo, los refugiados que no tienen residencia allá no pueden estudiar o entrar a la universidad. Él tiene 8 meses acá y ya domina en más del 80% el español. En agosto comenzará sus estudios de ingeniería eléctrica en Aguascalientes y plantea construir su futuro acá en México porque se siente seguro y en familia. Creo que aquí es un país tan tranquilo, más tranquilo que el Líbano de verdad. Y me dio cuenta que las cosas en las noticias son solo estereotipas. Por ejemplo, los conflictos aquí no son como el Líbano, aquí es más seguro. Creo que voy a hacer mi vida aquí. México ha ofrecido algo invaluable a personas como Tetiana, Charid, Karan y Abed. Una oportunidad real de volver a empezar, de vivir sin miedo, de tener un futuro. Porque a veces la patria no es donde se nace, sino donde te vuelven a mirar como ser humano. Y para miles de refugiados, ese lugar, inesperadamente, se llama México. Con la producción de Gabriela Polinar, para Imer Noticias, Natalia Matamoros. Ahí pues esta segunda parte del reportaje especial de nuestra compañera Natalia Matamoros a propósito del Día del Refugiado. Y muchas personas huyen de sus países de origen por conflictos armados. Y es justamente el tema que ahora sucede en Medio Oriente. Irán e Irak han intercambiado ataques, misiles que lanzan entre uno y otro, y el resultado es tensión en toda aquella zona y también el riesgo de que haya una escalada militar de mayores proporciones. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha advertido que la ofensiva de Israel, porque fue Israel que empezó este combate, estos ataques contra Irán, esta ofensiva de Israel, dice la ONU, compromete la protección nuclear de Irán y también compromete la estabilidad de toda aquella región del mundo árabe. Nuestro compañero Guillermo Arroyos nos tiene los detalles.
Este viernes, por octavo día consecutivo, Israel e Irán continúan con su conflicto armado. El ejército israelí informó que aviones de combate atacaron instalaciones militares y nucleares por la noche de este jueves y madrugada del viernes. Por su parte, Irán confirmó que los ataques tuvieron por objetivo un complejo industrial al norte de la costa del Mar Caspio, en Rasht, y al norte de su capital, Teherán. También el ejército israelí atacó bases de almacenamiento y lanzamiento de misiles al suroeste de Irán. Esta ofensiva se realizó luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al ejército intensificar los ataques contra el gobierno iraní con el objetivo de desestabilizar su régimen. Por su parte, Irán lanzó un misil contra edificios de Beersheba, al sur de Israel, uno de ellos una mezquita en Haifa, que medios locales señalaron como significante para muchos musulmanes en la ciudad y pueblos cercanos. De acuerdo con Mahmed David Adom, del Servicio Nacional de Emergencia y Asistencia Médica, hasta el momento no se reportaron muertos directos del ataque. Sin embargo, 23 personas resultaron heridas. Detallaron que otras decenas más resultaron heridas de ataques en todo su territorio. Además, este viernes, el ejército israelí informó que atacó blancos de Hezbollah en Líbano luego de su acuerdo del alto al fuego firmado el pasado noviembre. Este ataque se dio luego de que Naim Qassem, líder del grupo islamista, afirmó que actuaría como considerara oportuno ante la agresión de Israel contra Irán. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rafael Marino Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, advirtió que los ataques de Israel contra Irán han causado una degradación en la protección nuclear del país. Los ataques en sitios nucleares en la República Islámica de Irán han costado una aguda degradación en la protección nuclear y seguridad en Irán, aunque aún no resulta en la liberación radiológica que afecta a la población. Es un peligro que podría suceder. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó que no se debe permitir que el conflicto entre Israel e Irán se salga de control. Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que Francia, Alemania y Reino Unido presentarán hoy una propuesta de negociación a Irán que incluye el enriquecimiento cero de uranio, limitar la producción balística, así como detener el financiamiento a grupos terroristas. Medios internacionales informaron que en Teherán cientos de personas se manifestaron en contra de los ataques de Tel Aviv y en apoyo a Irán. En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó la propuesta encabezada por Francia para que Teherán reanude las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Aseguró que su país no dialogará con nadie mientras Israel mantenga su ofensiva sobre Irán. Permítame ser claro, en las circunstancias actuales, con los ataques sostenidos del régimen sionista, no buscamos negociaciones con nadie, especialmente con Estados Unidos. No importa cuánto lo digan, lo contrario, han mandado mensajes muy serios contra Irán. Con información de Carlín Velázquez, para Imer Noticias, Guillermo Arroyos. Por cierto que la Embajada de México en Israel informa que a partir de hoy se permite el cruce a Jordania a extranjeros con pasaporte ordinario únicamente por el cruce del río Jordán al norte de ese país, el cruce de Tishtak al sur y el cruce al Enbay. Para consultar los horarios de cruce permitidos se debe consultar la información publicada por los medios oficiales de aquella región. La presidenta, esa es parte de la información relativa a lo que sucede en Medio Oriente. Vamos a regresar informativamente a México, porque uno de los temas que se abordó en la conferencia de prensa matutina de este viernes es una situación que publicó el periódico Reforma, algo que ha sido ya desmentido, es, digamos, una mentira más del periódico Reforma a propósito de un intento, según el periódico Reforma, a partir de un comentario que hizo un senador de Nuevo León, un senador del partido Morena, que aclaró además pues que no era un tema que estuviera en proceso o que fuera, digamos, algo acabado, sino que es una idea que se analiza en algunos círculos de ese partido y del Senado de la República. Bueno, pues es falso que se vaya o que el gobierno federal pretenda quitarle autonomía a las fiscalías de los estados. La presidenta dijo que en cambio lo que se tiene que hacer es revisar el funcionamiento de estas dependencias. Escuchemos. Hay fiscalías en algunos estados que funcionan muy bien, hay otras que no funcionan tan bien. La Fiscalía General de la República funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar. Entonces yo creo que en general es importante para el país. Las fiscalías es una institución fundamental, indispensable para la pacificación y la disminución de la violencia en nuestro país. Indispensable, porque son finalmente quienes persiguen el delito. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues tiene una parte preventiva
y tienen otra parte de coadyuvante del Ministerio Público para poder hacer la inteligencia y la investigación. Pero quien presenta las carpetas de investigación ante un juez es la Fiscalía. Entonces, creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar en general en nuestro país la procuración de justicia. ¿Usted tiene una posición personal sobre el tema de la autonomía? Pues creo que en algunas cosas es importante. Es pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de esta publicación del diario Reforma, que ha sido desmentida. Y a propósito de, por cierto, en estos temas de justicia, pues mire, la Suprema Corte de Justicia, la todavía vigente Suprema Corte de Justicia encabezada por Norma Piña, aceptó un recurso promovido por, ¿quién cree usted?, por Elbester Gordillo, quien fue lideresa del sindicato magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que quiere que se le devuelvan 20 millones de pesos, o más bien está en contra de que le cobren 20 millones de pesos en impuestos que debe desde hace algunos años. Según un acuerdo publicado en las listas de la Suprema Corte, Elbester Gordillo impugnó la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa que le negó un amparo para no pagar 20 millones de impuestos que debe desde algunos años. La Suprema Corte aceptó revisar este caso. No se sabe qué ministro va a revisar este tema. Y vamos ahora a información de Ciudad de México, porque la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 2 nuevos programas sociales: Hombres Bienestar, dirigido a hombres entre 63 y 64 años, y el Ingreso Ciudadano Universal. ¿De qué se trata? Hazel Zamora, cuéntanos. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Alberto, y al auditorio que nos acompañan. Pues esta mañana en el Zócalo capitalino, que estuvo lleno, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la tercera entrega de apoyos del programa Hombres Bienestar, que otorga 3,000 pesos bimestrales a los ciudadanos de entre 63 y 64 años de edad. Este programa, que es único en la Ciudad de México, benefició en esta ocasión a 12,000 hombres, quienes, según la mandataria, pues enfrentan dificultades para acceder a empleos dignos o a una pensión. Hombres Bienestar pues busca completar otros apoyos sociales como la pensión Mujeres Bienestar y la pensión para adultos mayores. Y de acuerdo con la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián, más de 73,000 hombres ya han recibido este ingreso. La meta es alcanzar 77,000 beneficiarios. Además, el gobierno capitalino entregó 5,000 apoyos del programa Ingreso Ciudadano Universal. Brugada resaltó que la Ciudad de México es la primera entidad del país en asegurar el ingreso mínimo vital a las familias como un derecho establecido en la Constitución local. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno. Este apoyo y esta edad tiene que ver porque es la edad en la que muchos pierden empleo, en que la salud viene para abajo y en la que ya no se puede encontrar actividad económica que puedan incluirlos. Así que es vital apoyar a las personas de esta edad. Y bueno, este apoyo en particular consta de 2,000 pesos bimestrales y lo recibirán las personas de entre 57 y 59 años de edad. Y platicamos con algunos de los beneficiarios, quienes señalaron que este ingreso les ayudará a cubrir gastos básicos como alimentación, ya que están desempleados o trabajan en el sector informal, pues con bajos ingresos. Vamos a escucharlos. Me agrada el apoyo, ahora sí que es una manera de compartir a muchos lo que pues de alguna forma nos pertenece por el haber servido al país, a la comunidad, y pues ya en nuestra edad a veces es difícil conseguir un buen trabajo, entonces esto la verdad pues está pensado para apoyarnos y digamos facilitarnos un poquito la supervivencia. Pues mire, pues yo que ya me encuentro enfermo, que ya no alcanzo a ver muy bien, que ya no puedo caminar muy bien, pues sinceramente me cae de maravilla y por eso yo le pido a Dios y nuestros gobiernos que sigan adelante, que les vaya muy bien y que qué bueno que salió este programa. Esta es la información que les tengo al momento, Alberto. Muchas gracias, Hazel Zamora.
tengan muy buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Esta información, 2 programas sociales para los habitantes en Ciudad de México. Por cierto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, habló sobre este tema. Hoy se cumple un mes del asesinato de 2 de sus más cercanos colaboradores, Jimena Guzmán y José Muñoz. Clara Brugada dijo que este crimen no quedará impune. No habrá impunidad y vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad para que este crimen no se quede sin castigo. Es la información que da a conocer la jefa de gobierno, Clara Brugada. El gobierno de Ciudad de México anunció un homenaje en memoria de Jimena y José en el Museo de Ciudad de México. Y por cierto, hoy se recuerdan, son 17 años de la tragedia en este lugar, negocio, el News Divine. Rapidito, Víctor Raúl Ramírez, cuéntanos qué sucede en este homenaje que se rinde a las víctimas de aquella tragedia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues este viernes se cumplen 17 años de la tragedia ocurrida en la discoteca News Divine, ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero, cuando perdieron la vida 12 jóvenes, entre ellos algunos menores de edad y 3 policías, debido a un operativo policíaco que provocó una estampida humana. Por ello, este viernes se llevan a cabo una serie de actividades culturales en recuerdo de las víctimas en el lugar donde se encontraba la discoteca News Divine. Ahí platicamos con Leticia Morales, madre de Rafael Morales Bravo, uno de los jóvenes que falleció en el News Divine, que nos comentó lo triste que ha sido vivir sin su único hijo. Vamos a escuchar. Mis recuerdos muy tristes, la verdad, porque en vez de estar festejando esto, pude haber festejado que mi hijo ya se hubiera recibido. Más en cambio estamos celebrando, más bien recordando la memoria de nuestros hijos. Ha sido muy pesado, 17 años, y apenas estamos siendo reconocidos como víctimas. Algo que yo pensé que nunca iba a llegar, pero llegó por fin. Eso nos llena de mucha alegría y tristeza a la vez. El vacío es muy grande, yo creo que nunca nos vamos a poder reponer. En mi caso, lo personal, yo creo que nunca lo voy a hacer porque era mi único hijo. Y respecto al hecho de que ningún exfuncionario o persona se encuentre en prisión por la muerte de los 2 jóvenes, Leticia Morales recordó que un juez otorgó la libertad a Alfredo Maya Ortiz, dueño del News Divine, pero dijo que insistirán ante las autoridades para que se abra este caso nuevamente. Cabe señalar que el memorial del News Divine actualmente ofrece talleres y actividades para jóvenes y sirve como un espacio de apoyo y reflexión. Ese es mi reporte. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Esta tragedia hace 17 años en la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía, entonces delegación Gustavo A. Madero. Con esta información nos vamos. Cerramos esta semana informativa. Le esperamos el próximo lunes con Entre Líneas, con Adriana Estela Flores a las 7 de la mañana, yo a la 1 de la tarde en El Acento, tu punto de referencia, pero antes, hoy a las 6 de la tarde, nuestra última emisión de esta semana en SPR Informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Hasta pronto. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.